diferencia importante. Yo creo que ustedes a lo mejor me ayudarán en la memoria. Creo que yo no recuerdo otro presidente que haya decidido presentar un equipo económico visible. Por supuesto que siempre es un equipo económico detrás de una figura, pero ahora es visible, ¿no? Él dijo, no va a haber una figura en economía, como estamos acostumbrados en otros gobiernos a tener, sino que va a haber 4 o 5 cabezas representando las distintas carteras desde las cuales se van a crear las estrategias. ¿Cómo ves eso? Sí, me parece lo que está poniendo en foco es primero de que el tema económico va a ser central y digamos, y que hay cierta gravedad, digamos, en el corto plazo, pero también una necesidad, digamos, para resolver los problemas que tenemos, de volver a crecer como país, ¿no? Entonces me parece que poner, digamos, este gabinete de 6 ministros que estarían trabajando de una forma más coordinada en los temas económicos, me parece que va, digamos, bueno, no solamente es una señal, sino me parece que concretamente va a ser de que estos ministros trabajen de forma más coordinada. ¿Y nos dice que el tema es complejo? ¿Nos dice que estamos en una situación complicada? Cualquiera de los dos. ¿Estamos en una situación complicada? Bueno, no sé si definirlo en términos de complicación, porque eso genera miedo, pero sí es una situación especial, que es una situación de transición. Las transiciones son más o menos complejas en función de cómo te dejan, en las circunstancias en las que te dejan, y cómo se produce esa transición. Si esa transición se realiza en términos institucionales, ordenado, en términos políticos, con un bajo nivel de confrontación, evidentemente las cosas son mucho más sencillas por fuera de las circunstancias generales que rodean a la economía, a la sociedad y al país. Eso es uno de los puntos que se va a resolver esta semana. Pero tengamos en cuenta que el punto de partida del actual gobierno es un punto de partida muy bajo. Estamos hablando de poder tener reales diagnósticos en este país para poder establecer cuál es la situación real. Lo dijo él en su primera conferencia de prensa, necesito saber dónde estoy parado. Si no sabemos, por ejemplo, el nivel de reservas del Banco Central, no tenemos tampoco mucha información, o la información es una información inexacta de los niveles de pobreza que hoy existe en la sociedad, tampoco los de inflación son creíbles. Bueno, vamos también a un punto donde tenemos que blanquear las cosas. Blanquear las cosas tienen un costo, siempre tienen un costo. No solamente para el que se va y se tiene que hacer cargo, sino principalmente para el que asume y asume una realidad. Tener de nuevo el termómetro en la Argentina, en términos sociales, por ejemplo, es un paso institucional muy grande. Recuperar, por ejemplo, el INDEC. Ahora, lo que va a arrojar ese termómetro evidentemente va a tener un impacto muy fuerte en la sociedad. Solamente en términos sociales, pongámoslo. Sí, porque nos va a hacer tomar conciencia de cuál es el real problema. Esto como si no ocurriera en casa. Bueno, si yo estoy negando el problema, es muy difícil que yo pueda hacer algo sobre él. El día que yo, digamos, abro el panorama, destapo la olla, utilicen la metáfora que quieran, y veo cuál es mi realidad, yo me tengo que empezar a hacer cargo de esa realidad. Los datos que han vertido ustedes desde el trabajo de investigación, desde el CIPES, en relación a la pobreza, son alarmantes en relación a los datos oficiales, como decías vos, hablaste de la recuperación del INDEC. Pablo, Alfredo, ¿cómo hacemos? Primero, tiremos las cifras y cómo hacemos para trabajar sobre esa brecha de realidad. Bueno, los datos que produce nuestro Observatorio de Pobreza hace ya un poco más de 3 años indican que a junio de este año la pobreza se encuentra en el 25% de la población, lo que equivale a un poco más de 10.800.000 personas que hoy están padeciendo una difícil situación, de los cuales de esos casi 11 millones, 2 millones se encuentran en situación de indigencia, lo que estaría indicando una situación desesperante para muchos argentinos en este momento. 2 millones. Bueno, eso es parte de, como vos decís, cuando se destape la olla, y podamos poder interpretarlo ya en términos oficiales, porque lo que existió hasta este momento es una negación de esa situación. Tengamos en cuenta que el último dato oficial refrendado hace no muchos años, sino hace un par de meses en la FAO por la propia presidenta de la Nación y acá por el señor Fernández, indicaba que la situación argentina era mucho más ventajosa y beneficiosa de la que estaba sucediendo en Alemania.
donde en Argentina, según las cifras del INDEC, que todavía las tenemos, siguen siendo oficiales hasta que exista otras, nos encontraríamos en menos del 5% de pobreza. Eso es irrisorio en términos de lo que realmente está sucediendo. ¿Por qué crees vos, la palabra irrisoria me parece bien ilustrativa, ¿por qué creen ustedes que trabajan sobre márgenes de irrealidad tan grandes? A ver, yo creo que todos los gobiernos de alguna manera tienen que dibujar, en materia estadística debe ser el punto de persecución más grande que tiene un gestor, ¿no? La estadística, porque le plantea la realidad. Cuando se publica el dato estadístico, adquiere otra dimensión, porque le da lugar al impacto, ¿no? A la lectura. Y el impacto puede ser, si lo pensamos a niveles conductuales, puede ser inesperado. ¿Cómo puede reaccionar la gente frente a un dato? ¿Por qué la brecha es tan grande, Pablo? ¿Por qué mentir tanto? A eso me refiero. Primero tomar algo. Es la primera vez en la Argentina, en la historia de la Argentina, que dentro de los márgenes de la maniobra política se incluyen las estadísticas públicas. Nunca antes había sucedido que la política pudiera hacer ciernes sobre las estadísticas públicas y acomodarlo a un discurso. Eso no había sucedido, eso es algo nuevo. En realidad es al revés. Desde la utilización política, desde la creación de algún tipo de discurso o tipo de programa, siempre se utilizó las políticas públicas como una forma de reafirmarlas. Nunca a nadie se le ocurrió tocarlas, porque se entiende que tocar la información pública es denostar la propia realidad y eso va en detrimento de la propia sociedad. O sea, pensémoslo de esta manera, es imposible poder ya no definir el problema, sino poder establecer algún tipo de herramienta que pueda tener un efecto positivo sobre una realidad, en este caso la pobreza, si no tenemos estadísticas públicas creíbles. Si nosotros las destruimos, lo que hagamos tendrá más o menos impacto, pero ahora no es lo que necesita este país. Yo estoy convencido de que este gobierno, ya sea por necesidad o por una deuda histórica del anterior, va a reacomodar eso. Acá las estadísticas públicas van a volver a reflejar la realidad. Eso no quiere decir que la gente de la noche a la mañana confíe nuevamente en las estadísticas públicas, porque la destrucción en términos subjetivos y objetivos que ha producido esta negación por tanto tiempo, bueno, actúa sobre la gente en forma negativa. O sea, hay que acompañar no solamente con gestos, no solamente con información, la confianza, sino que claro, que la confianza como una situación interpersonal, entonces se construye, como ellos lo han destruido en un proceso largo con determinados hechos que fueron en un momento acumulándose cuantitativamente y después dio saltos en calidad inclusive. Bueno, también hay que hacer exactamente lo mismo ahora. O sea, necesita un tiempo y en ese tiempo va a necesitar muchos gestos. Por ejemplo, reincorporar a los técnicos, a los viejos técnicos del INDEC, que eran gente seria, es un gesto. Ahora, no por eso la gente va a recuperar la confianza. ¿La devaluación es indefectible? Que se viene, digamos. Sí. Bueno, digamos, cuando uno tiene inflación, tarde o temprano hay que devaluar, digamos, si no, no seríamos carísimos, ¿no? Seríamos carísimos, claro. Pero, o sea, que, digamos, es una consecuencia de que hay inflación. La gente tiene susto con eso. Esta pregunta es obligada. Bueno, es una situación, a mi entender, hay una situación, digamos, delicada. Realmente hay que ver cómo lo resuelven. Digamos, se puede resolver de maneras que tengan más o menos costos y fundamentalmente me parece que hay que estar mirando justamente a la población que menos tiene. Digamos, sería terrible que digamos, se trate de resolver un tema como es el tema, digamos, cambiario y afectando a los que menos tienen. Me parece que ese es un problema. Pero se puede resolver de una manera no traumática, pero bueno, la verdad que vamos a tener que ver un poco qué hace este gobierno y digamos, cómo transcurren estos próximos días, semanas, y si se toman medidas bien diseñadas, yo creo que se puede resolver. No soy del todo optimista, la verdad, no soy del todo optimista, pero bueno. Pero sí que hay muchas variables. Pero sí creo que se pueden hacer las cosas, digamos, bien,
o también se pueden hacer mal, ¿no? Okay. Y espero, digamos, que se hagan las cosas bien y que realmente logren encauzar todos estos problemas, todos estos desequilibrios macroeconómicos que hay. Lo dijo Pablo recién. ¿Qué características va a tener este periodo de transición? Es fundamental. ¿Cómo se hace el traspaso? ¿Se entiende? ¿Cómo van a reaccionar los mercados internacionales frente a las actitudes y los dichos de ya quien es nuestro presidente, pero que todavía no ha asumido? Son días claves estas semanas. ¿Y qué va a pasar cuando sepamos cuál es nuestra realidad en materia de diagnóstico, ¿no?, social y económico? Por lo pronto hay algunos datos sobre lo que hace a la provincia de Córdoba, por ejemplo, que nosotros podemos tener certeza. Fue de un impacto importante, por lo menos a la lectura de los consumidores de medios de comunicación, como vos y yo, cuando pudimos leer desde hace algún tiempo, que Córdoba históricamente iba a tener en el 2016 la carga impositiva mayor. De eso hablamos en el próximo bloque. Para muchos, entender de qué se trata cuando hablamos de pobreza, de qué estamos hablando, me parece importante hacer una aclaración, por lo menos de dónde lo han estudiado ustedes, y además porque en algún momento hubo varias discusiones sobre esto, sobre qué método se utilizaba, incluso leí varios métodos utilizados en distintas partes del mundo en relación a cómo estudiarla la pobreza. ¿Cuál es el método que ustedes utilizan, Pablo? Sí, primero una aclaración. El problema que nosotros tenemos, de que no se mide la pobreza, no es un problema de métodos, o sea, no es un problema técnico. De hecho, nosotros usamos una metodología, por citar otro, la UCA usa otra metodología, sin embargo coincidimos con los datos. Bien, o sea, cuando hay voluntad real de transparentar los datos, se tendrían que arribar a los mismos resultados, o por lo menos acercar a la realidad. En nuestro caso, nosotros utilizamos un método a través de ingreso, medimos la pobreza. La metodología que utilizamos es la misma que utilizaba el INDEC hasta diciembre de 2013. Es la misma. ¿Por qué? Porque justamente nosotros queríamos replicar esa metodología para luego poder hacerla comparable con los datos que publicaba el INDEC. De manera que en nuestro caso nadie podría decir que no es una metodología adecuada, porque es la misma que utilizaba el gobierno nacional y la que utiliza nuestro país hace 50 años y la utilizan muchísimos países de Latinoamérica. Eso establece los valores principalmente de dos indicadores. La CBA, la canasta básica alimentaria, que es la que establece la línea de indigencia, son esos 50 componentes entre almacén, verdulería y carnicería que hacen a una alimentación en términos básicos. Si no pudiese llegar a ese ingreso mínimo que establece esa canasta, una persona se estaría, o en el peor de los casos, desnutriendo, o en el peor de los casos, o en otro caso, mejor dicho, sería malnutriendo. Un escalón más arriba, también en una situación compleja, estaría la canasta básica total, que es la que mide la línea de la pobreza, que ahí es donde la gente más ubica esa línea. En términos de número o de ingresos, estamos hablando que para no caer hoy en la pobreza se estaría requiriendo un poco más de 7.000 pesos y para no caer en la indigencia un número no menor a 3.000 pesos. ¿Es mensual este dato? Mensuales para una familia tipo. Entonces, cuando nosotros podemos ver ese número, es donde podemos entender por qué este fenómeno de la pobreza hoy se extiende inclusive a sectores que uno podría pensar en otras décadas que no tendrían por qué estar incluidos. Ahora sí, con datos oficiales del INDEC, el salario promedio de la mitad de los trabajadores en blanco, estamos hablando en blanco, no los que están en negro, que no tienen ni paritaria, que no tienen forma de discutir salario, no tienen convenio colectivo, sino los que están en blanco. Bueno, de ese sector la mitad hoy está cobrando en promedio 6.500 pesos, dicho por el INDEC, el gobierno nacional que se está retirando en este momento. Nosotros tenemos la línea de la pobreza en 7.000. Cuando uno compara esos dos números, inclusive podría preguntarse cuántos hoy sueldos del sector público, también del sector privado, docentes, por ejemplo, se encuentran muy cerca de estos 6.500, 7.000 pesos que dice el INDEC y lo que decimos nosotros para la pobreza, puede entender por qué este fenómeno dinámico de la pobreza hoy se extiende también inclusive a sectores que tienen un trabajo inclusive en blanco. Bueno, inextenso, ¿no? Hubo un par de llamados hace 2 o 3 programas
que invitamos a 2 grandes publicistas para analizar los resultados precisamente de las PASO, y hubo algunos comentarios en relación a la inclinación de la opinión, o la línea, llamémosle ideológica implícita, porque no fue explícita, de los invitados. Y como que era muy tendencioso por parte del programa. La verdad que no coincido y me alegra mucho que lo vean de todas maneras al programa, y de hecho ahora nos vamos a tocar el tema de la provincia, haciendo referencia a esto de lo que no se da a conocer o lo que se da a conocer de una manera tergiversada, ¿no? Justo. Y vamos a hablar de la provincia, ya no hablamos de la nación y de lo que la nación oculta o no, sino de esto de tener, históricamente en el 2016, ustedes proyectan que tendremos la mayor carga impositiva en Córdoba. Sí, nosotros hemos hecho un informe con datos oficiales de la provincia, con el presupuesto 2016. Los publicados, Sí, ¿no? sí, están en la página web. Bien. Y haciendo cálculos muy sencillos. Y hemos armado un indicador de presión fiscal, o sea, cuánto pagamos los cordobeses de impuestos. Y lamentablemente lo que tenemos es que ese indicador está, nosotros ya habíamos advertido que en el 2015 estaba subiendo a un nivel máximo, y ahora nos encontramos con este nuevo presupuesto que se votó ahora hace pocos días, que aumenta aún más la presión impositiva provincial, ¿no? O sea, los impuestos que la provincia recauda, ingresos brutos, inmobiliario, hay muchísimos fondos, incluso este año se agrega un fondo nuevo. Ajá. Bueno, la tasa ¿A qué vial. es el fondo? Eso que te quería preguntar en el corte y no llegué, que no recuerdo. Es un fondo para inversión en infraestructura, ¿no? Ajá. ¿Va a estar eso cargado en ingresos brutos? Ingresos brutos. Es decir, se encarece aún más los bienes y servicios que compramos en Córdoba. Esto afecta no solamente a los consumidores, sino que también incluso a las pymes cordobesas que tienen un costo mayor. Claro. ¿no? En el inmobiliario están contemplados fondos de educación y Claro, algo más. Sí, digamos, estos fondos que se han creado de asignación específica, Claro. Se cobran, en realidad son como impuestos encubiertos, le ponen nombres un poco más lindos, pero son impuestos encubiertos, y porque aparte se cobran a través del mismo cedulón, ¿no? Entonces, en vez de decir que aumentó el inmobiliario un 40%, un 46%, dicen que aumenta un porcentaje menos, pero claro, uno después, si uno mira los otros fondos, resulta que ha aumentado mucho, ¿Y ¿no? ustedes hicieron una evaluación desde qué año? Nosotros miramos desde 1993 a esta fecha, y lo que encontramos es muy interesante, porque digamos de la presión fiscal provincial. Más o menos se mantiene estable esa presión fiscal en un 4,5% del Producto Bruto Geográfico, eso es el 4,5% de todos los bienes y servicios que se producen en la provincia, es lo que históricamente, diría hasta el 2008, 2009, es lo que venía cobrando la provincia, ¿no? A partir del 2008, 2009 empiezan a aumentar la presión fiscal, y este indicador sube y estaría en el 2016 representando el 9,22% de todos los bienes y servicios que se producen. O sea, estamos hablando de que se ha duplicado la presión fiscal, ¿no? En ese sentido, nos parece un poco, digamos, bueno, es muy triste, pero también que hay que desenmascarar este tipo de falsos discursos cuando el gobernador saliente de la provincia llegó al poder en 99 diciendo que iba a bajar un 30% los impuestos, y resulta que ahora se va habiéndolos duplicados, habiendo aumentado un 100%. Hay un dato importante también en el trabajo de usted, que es el tema de los datos en relación a empleos públicos, ¿no? Es decir, gasto por empleos públicos. Ese es un dato relevante, me pareció también. Sí, sí, claro, porque la pregunta es, y acá hay que aclarar, digamos, que cuando hablamos de que aumenta la presión fiscal, estamos hablando de que los impuestos aumentan por encima de la inflación y por encima de los salarios. No es simplemente que aumenta porque aumenta la inflación, no, estamos hablando de que aumenta por encima. Y claro, la pregunta es, bueno, pero ¿por qué estamos viendo esta situación en Córdoba de estos semejantes aumentos impositivos? Bueno, el gobierno provincial ha utilizado que va a ser interesante qué pasa ahora, ¿no? Bien. Con este nuevo gobierno, pero ha utilizado esta idea de que Córdoba está discriminada, que la nación no le envía fondos. Bueno, nosotros lo que hemos mirado los datos concretos, y nuestra conclusión es que podemos discutir, digamos, de que
seguramente Córdoba ha sido discriminada o que quisiéramos tener más fondos de los que envían. Pero no podemos, si miramos cuánto la nación envía a la provincia de Córdoba de coparticipación, eso viene aumentando. Entonces, ¿cuál es la explicación que nosotros tenemos de este aumento de la presión fiscal? Bueno, que justamente se ha también casi duplicado la planta de personal. O sea, ha habido más de 70.000 empleados públicos nuevos, lo cual a todas luces es una situación insostenible. Digamos, nosotros estamos a favor de un Estado activo, de que tiene que haber mejores servicios, pero un aumento de pasar a estos niveles ya es insostenible y es problemático. Por lo menos el nivel de discurso ya no se va a poder sostener. E incluso, digamos, si hubiéramos visto duplicar los servicios, la calidad de los servicios que nos ofrece, bárbaro. Claro. Pero tampoco es lo que hemos visto, ¿no? Bueno, gracias. No tenemos gracias más tiempo. Muchas gracias a los dos. Bueno, vamos a cerrar con algo bueno, compañeros, amigos, es que dejamos de ser supuestamente la provincia excluida. Le hemos dado un gran porcentaje a nuestro presidente Mauricio Macri. ¿Se ha llevado la gran torta cordobesa en los votos o no? ¿No es cierto? Así que supuestamente en el discurso